hace un tiempo Dios lo puso en mi vida, que es poder, como de alguna manera, volcar todo lo que Dios habla en conferencias, en reuniones, en charlas, en clases, y que deje de ser una teoría para poder ser parte de la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Yo me acordaba en estos días cuántas veces yo estuve sentada como siendo parte de un congreso sin exponer, como me toca en esta oportunidad, y me iba cargada de todas las revelaciones que Dios hablaba. Y cuando terminaba me iba llena de frustraciones porque lo veía tan lejos de lo que yo me había emocionado y lo que Dios había impregnado en mi corazón. Así que en esta mañana voy a tratar de compartirles cómo poder aprovechar todo lo que Dios viene hablando en estos días y a lo largo de este tiempo y en estos años. Cómo filtrar la revelación de Dios en una realidad tangible en nuestra vida. Cómo hacer que verdaderamente Jesús sea la esencia de todo lo que vivimos. A veces terminamos convirtiéndonos en pensamientos mágicos, ¿no? Es como, bueno, estuve en el Congreso, ya se activa, pero la mentalidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros es una mentalidad de entrenamiento. Él en los congresos, Él en las reuniones nos da las herramientas para poder fortalecer nuestra vida, para que eso que Él nos está mostrando pueda ser algo real en cada uno de nuestros corazones. Y a lo largo de estos días estuvieron compartiendo esto de correr la carrera, de poder llegar a la meta, de poder ver verdaderamente la plenitud de Jesús en nuestra vida. Y por eso le puse, por ponerle un título, porque la verdad es que no sabía cómo definir esta enseñanza, pero le puse este título: Entrenándonos para alcanzar la meta. ¿Sí? Ayer en la noche el pastor Rodrigo estuvo compartiendo acerca de Filipenses 3, ¿no? Y esto de las pérdidas y las ganancias, y cómo uno decide qué entregarle a Dios y cómo Él empieza a cambiar la escala de valores en nuestra vida. Y justo Dios estuvo hablando mucho acerca de Filipenses en mi día a día todo el año pasado, y hace 2 años por lo menos que yo vengo estudiando esta carta, y no la vengo estudiando como para solamente conocer teológicamente el pensamiento de Pablo hacia la iglesia de Filipo, sino que yo puedo ver a través de la vida de Pablo principios reales y concretos, llenos del Espíritu, pero reales para poder vivir día a día el plan de Dios para mi vida y para todo lugar donde Él me lleve. Voy a empezar compartiendo un panorama de lo que Dios viene poniendo en mi corazón. Puedo ver que desde el principio Dios siempre tuvo un deseo principal que se mantuvo desde siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver el gran deseo de Dios, que es el deseo de Él habitar en medio de su pueblo. Lo vemos en Génesis, por ejemplo, en el jardín del Edén. Su deseo mayor era ver este modelo que vimos en Adán y en Eva, compartiendo, caminando con Dios en intimidad, sin vergüenza, sin límites, en una plenitud absoluta. Podemos verlo también una vez que este ejemplo que Jesús nos dejó, una vez que fue introducido el pecado, fue corrompido. Y Satanás siempre lo que hizo a través de introducir este pecado, ¿sí? A través de que el pecado se introdujo en la vida del hombre, fue corromper la capacidad de relacionarnos con Dios. Siempre vamos a sentir esa distancia, porque el pecado produce distancia, nos sentimos avergonzados delante de Dios.
Pero Dios una y otra vez nos deja, y podría citar miles de ejemplos más, que Él nos da herramientas y es Él el que nos atrae a su presencia para que podamos disfrutar de su amistad, de su paternidad, de su guía y de su voluntad para nuestra vida. Otro ejemplo es que bien explícito, me encanta, en en Éxodo capítulo 25, en el versículo 8, está Dios hablando con Moisés y le está diciendo que quiere que construya el tabernáculo, ¿sí? Y le presenta, dice, y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Él quiere habitar en medio de su pueblo. En la Nueva Traducción Viviente, cuando se refiere a este versículo, dice que Él desea, ¿sí?, poder habitar en medio de su pueblo. Y solo el tabernáculo nos refleja el deseo del corazón de Dios de que esto sea una realidad. Una y otra vez, hasta podemos llegar a Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesús. Y podemos ver que, por ejemplo, cuando dice que Jesús está en medio de la iglesia, justo antes de las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, podemos ver en toda esa descripción que no hay una iglesia que es sin defectos, sino que Él muestra las virtudes de cada una de esas iglesias, las cosas que tienen que corregir porque Él las ve y no las dejan vivir la plenitud de lo que Él pensó. Y no solamente les muestra qué es lo que no están viviendo de manera correcta según su deseo, sino que además les da la solución para poder revertir eso que está mal dentro de la iglesia. Jesús siempre está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Su mayor deseo, y esto es lo que yo puedo ver y es una de las cosas que más apasiona mi corazón, es poder ver que el deseo de Él no es que yo le obedezca porque sí, sino que yo pueda adquirir un corazón que lo busque y lo siga por amor. No por imposición ni por obligación. ¿Y por qué explico todo esto? Porque a la hora de pensar en mi vida, ¿no?, las veces que yo quise buscar continuamente a Dios y me vi frustrada en mi búsqueda, en mi permanencia, en su presencia, descubrí esto, que sabía que tenía que buscar de Dios, porque sí, porque teóricamente era importante, pero no le encontraba el punto donde yo me veía reflejada en su presencia. A lo largo de mi vida me di cuenta de que uno hace las cosas que disfruta hacer. ¿A quién le gusta ir al dentista? Uno lo hace porque tiene que ir, ¿no? Para ir a arreglarse ya cuando tiene la boca hinchada, así que no puede más. Y muchas veces nosotros apelamos a ese recurso. Buscamos a Dios cuando ya buscamos todos los medios personales, ¿no?, para resolver las situaciones. Y cuando llegamos delante de la presencia de Dios, es como que Dios tiene que hacer cirugía mayor, ¿no? Y nos duele más porque dejamos que ciertas cosas o malas decisiones nuestras por querer resolver según nuestra perspectiva terminen contaminando y distorsionando lo que Dios vio, pensó y planificó para nuestra vida. Entonces, voy a empezar a hablar en esta mañana en base a Filipenses capítulo 3.
un poco retomando todo lo que Dios vino hablando en estos días, ¿no? En el principio del capítulo 3, ya el pastor ayer a la noche nos estuvo compartiendo sobre el valor incalculable de conocer a Cristo, este valor inmensurable, ¿no? La revelación de Cristo en nuestra vida que hace que nosotros estemos dispuestos a darle lo mejor y no lo que no nos cueste en nuestra manera de vivir. Y a partir del versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, el título que se utiliza acá es avanzar hacia la meta. Acá Pablo, en Filipenses 3, en el versículo 12 en adelante, le deja a la iglesia de Filipo lo que a mí me gusta llamar el entrenamiento para llegar a esta meta suprema. En el principio del capítulo 3 también habla sobre el llamado supremo. Me encantan los títulos de Pablo, ¿no? El llamado supremo de Dios para nuestra vida. Y a veces utilizan esos términos que quedan enormes. Digo, ¿cómo hago para vivir este llamado supremo? Y acá un poco Pablo me encanta porque lo explica y de manera simple. ¿Por qué me gusta Pablo en su manera de explicar? Porque él fue alguien entrenado con toda la ley de Dios. Él fue una persona de las más capacitadas. Él era un fariseo bien conocido. Fue uno de los perseguidores de la iglesia, pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, él pudo ver todo lo que él había estudiado a lo largo de su vida con los mejores maestros, pero a través de Jesús. Y él fue invadido por una carga para instruir a la iglesia gentil, aquellos que no crecieron con toda la ley, con toda esta instrucción dada por Dios, y la muestra de manera accesible. Y por eso es que me gusta mucho enseñar a través de la vida de Pablo, porque yo soy gentil y él me lleva al evangelio desde la lupa así como general y amplia para que pueda entender el plan de Dios para mi vida. Entonces acá vamos a empezar a leer del 12, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 21. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo podremos pasar por las pantallas. Dice, no quiero decir que ya haya logrado todas estas cosas. Antes estaba hablando de esto de ya no apoyarse en mi propia justicia por medio de obedecer la ley y empieza a hablar sobre experimentar el gran poder que Jesús levantó de los muertos, sufrir con él, participar de su muerte, poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos y empieza a dejarnos como un legado espiritual importante, ¿no? Como que nos sube la vara de hacia dónde Dios nos quiere llevar en este llamado supremo. Y dice, no quiere decir que yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amo esta perspectiva. Dice Pablo, un gran hombre de fe, un gran predicador del evangelio, un gran referente para nosotros. Dice, no quiere decir que yo haya logrado todo esto, sino que yo avanzo. Dice, primeramente, ¿por qué? Porque Él me hizo suyo. Primeramente, Jesús nos hace suyos. Y cada vez que yo miro a la cruz, yo miro como el certificado que dice, Diana le pertenece a Jesús. Él pagó ese precio para que ya no haya barreras, para que ya no haya distancias, para que pueda presentarme una y otra vez delante de su presencia. Amo esto. Y dice versículo 13,
No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Versículo 15. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Versículo 17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Versículo 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Si tuviéramos tiempo, podríamos estar muchísimo solo con estos últimos 2 versículos. Pero solo lo voy a tomar como referencia para ir a unos puntos muy prácticos acerca de cómo ver nuestra vida desde un enfoque de entrenamiento del espíritu. Si hay algo que destaco de lo que estamos leyendo es que yo puedo ver a través de la palabra, es que esto que dice que aquel que la buena obra comenzó va a ser fiel hasta completarla. Es real, es real. Dios es el que completa la obra en la vida de cada uno de nosotros. Él no se cansa, Él no desiste hasta ver lo que pensó para cada una de nuestras vidas. Y voy a empezar a desglosar un poquito estos versículos. En el versículo 12 empieza a hablar que Él no es perfecto, sino que Él se va perfeccionando. Y me encanta esto, porque esto rompe el esquema de lo que nosotros solemos pensar. Hay principios espirituales, hay principios bíblicos que si los leemos bajo la lupa de los principios de este mundo van a traer confusión y distanciamiento de nuestra relación con Dios. Cuando acá habla de ser perfeccionados, esto habla de poder alcanzar una madurez en relación a conocer su corazón, conocer sus planes y rendir nuestra vida para Él. Ser perfectos es diferente a ser perfeccionados. Cuando nosotros pensamos en la perfección, creemos que es no tener errores, no tener fallas. Y por eso lo que más me carga es que yo crecí en un contexto donde esto de ser perfectos, de ser perfeccionados, dejó que muchas veces se filtre la religiosidad, demostrar que no hay errores, demostrar una realidad totalmente distorsionada a lo que cada uno vive, aflicciones y situaciones que no sabemos cómo resolver porque no podemos abrir nuestro corazón y ser sinceros delante de Dios. Y esto de ser perfeccionados en mí provocó de que haya un quiebre en decir, ok, yo reconozco que no soy perfecta, pero Dios me empezó a hablar de esto. La perfección es un proceso continuo. El perfeccionamiento de Dios es que cuando Dios nos invade con su amor, empezamos a ver las imperfecciones de nuestra vida. Cuanto más cerca de Dios estás, más empiezan a salir
todas esas cosas que nos cumplen el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, por amor, Él empieza a exponerlas, a señalarlas. ¿Para qué? Para que podamos ser conforme al plan que Él pensó para nuestra vida. En el versículo 13, Pablo dice, bueno, empiezo este proceso, o sea, continúo este proceso de que Dios me vaya moldeando, me vaya llevando hasta este plan supremo, concreto, a través de mi vida. Y en el versículo 13 dice, yo me concentro en esto. Dice 3 cosas, Pablo, en este versículo. Primero dice, me concentro en esto. Me concentro en que no hay una forma, no hay un modelo fijo en que Dios trate la vida de cada uno. Vos sabías, y el pastor Roger hablaba ayer, de que ninguno es igual a otro. Las huellas digitales expresan esto, cada uno tiene una característica única. ¿Y por qué a veces nosotros buscamos relacionarnos con Dios de la misma manera que otros? Y nos comparamos y nos frustramos. Yo me acuerdo cuando era más chica haber leído un libro de el pastor Yonggi Cho, ¿no? Y me acuerdo que decía que oraba, no sé, como 18 horas al día. Y yo decía, wow, qué hombre consagrado. Y me acuerdo que dije, bueno, yo me voy a poner la meta, no sé si voy a llegar a las 18, pero por lo menos me sentía llena de fe. 5 horas al día voy a orar. Y cuando trataba de hacerlo, no llegaba ni a 5 minutos. Y me llenaba de frustración. ¿Por qué? Porque trataba de copiar un diseño de fortaleza en la vida de un pastor con algo que en el momento, en la madurez espiritual que yo estaba llevando, no iba a ser sostenible. Porque no había orado ni 15 minutos seguidos durante una vez a la semana y quería de repente orar 5 horas. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? En nuestra manera de acercarnos a Dios. Nos vamos llenos de desafíos de parte de Dios, pero fallamos en esto de bajarlo de manera real y constante en nuestra vida. Y me gusta porque Pablo dice acá, me concentro en esto. Primero, olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante y avanzo. Y esto habla de una dinámica espiritual. Por eso me encanta que en el versículo 15 dice, en la Reina Valera habla para los perfectos, para los que somos perfectos. Entonces vos decís, pero se contradice la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? Porque cuando tengo una Biblia de estudio que hace la traducción literal y dice que es para los que son espiritualmente maduros. Hace esa salvedad. Dice que cuando utiliza esa palabra para los que somos perfectos, se está refiriendo para aquellas personas que se dejaron perfeccionar por Dios y alcanzaron un nivel de madurez espiritual. Dice ahí, estén de acuerdo en estas cosas, pero me encanta que no deja afuera para el resto. Dice, si no están de acuerdo, si ustedes difieren en algún punto de lo que yo planteo anteriormente, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Esto me muestra a un Dios de oportunidades, un Dios que no divide las aguas para decir, bueno, a ver, la realidad es esto. Si no lo creen ustedes, se lo pierden, podría haber dicho Pablo, ¿no? Pero él dice, yo no me voy a cargar con algo que no me corresponde a mí. Yo sé que esto es de parte de Dios y si ustedes hoy no lo entienden, Dios se los va a hacer entender, porque Él es un Dios bueno. No va a dejar que te pierdas en el camino. ¿Amén? Dios no va a dejarte que te pierdas en el camino. Y esto me encanta. Dios quiere que entendamos que
a lo largo de cada etapa de nuestra vida hay niveles de madurez que Él nos quiere llevar una y otra vez. Versículo 16. Lo que puedo salvar y resumir es: Dios siempre nos lleva a entender lo que necesitamos entender en el momento. Hay misterios de Dios que no vamos a lograr entender, pero las cosas importantes que Dios quiere que vos sepas, te las va a hacer entender. Las cosas que vos necesitas para poder cumplir su plan, Él te las va a hacer entender. Porque Él sabe cómo hacerse entender por vos. Él sabe cómo cautivar tu atención. Él sabe cómo llevarte, tomarte de la mano y llevarte hacia su plan. Avanzando un poco más. Terminando de explicar esta introducción, Pablo termina como mostrando un poco en qué se afirma su vida. Él empieza a hacer una descripción entre el versículo 16 y el 20 de aquellas personas que terminan siendo totalmente lo opuesto al plan de Dios. Dice que son enemigos de la cruz, ¿no? De lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque su deseo está más puesto en cumplir anhelos terrenales que se sacian en los deseos de la carne y dejan de lado los valores de dónde nosotros provenimos. Entonces acá dice que él afirma que parte de su identidad es ser ciudadanos del cielo. Y en el versículo 21, si lo podemos poner, dice que, me muestra esto, dice que Jesús tomará nuestro cuerpo débil y mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué me hace entender esto? Que la realidad es que este entrenamiento, ¿saben cuándo se termina? Cuando Jesús vuelva y nos dé cuerpos glorificados. Mientras estemos viviendo como extranjeros, ¿no? En este mundo, siempre vamos a tener cosas que trabajar, siempre vamos a tener cosas que van a tener que ser perfeccionadas, siempre vamos a tener que vivir esa batalla entre la carne y el espíritu. ¿Quién gana en mi corazón? Entonces esto me hace entender que yo necesito saber con qué herramientas cuento para vivir una vida de perfección. Y esto no depende de los líderes, no depende de los pastores, porque muchas veces decimos, bueno, yo estoy estancado espiritualmente porque el pastor no predica tal cosa, o porque en mi iglesia no se adora con tal canción. Y echamos la culpa a terceros, pero acá habla de que es importante ser parte de un cuerpo. Pablo siempre alienta esto. ¿Por qué? Porque el crecimiento es de lo que Dios puso en la vida de mi hermano, me edifica a mí. Y hay cosas que Dios puso en mí que edifica a mi hermano. Pero yo no le puedo echar la responsabilidad o la culpa a mi hermano de lo que Dios está hablando a mi vida. Y acá dice que Él va a tomar nuestro cuerpo débil y mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorioso. Pero eso va a suceder recién cuando Él vuelva y tengamos cuerpos glorificados. Entonces, no sé a ustedes, pero en mí esto trajo una liberación de peso de querer ser perfecto, sin falla. Y me hace volver una persona más atenta a cuáles son las cosas que me terminan distrayendo del plan de Dios y cuáles son aquellas cosas que hacen que no pueda avanzar en su plan. Me estancan. Y eso
es lo que hace que yo pueda pararme de otra manera a la hora de vivir mi vida conforme a lo que Él espera de mí. Una de las cosas que más también cargó mi corazón fue ver que muchas veces, yo sé que a ustedes no les pasó, pero a mí me pasó que sectorizaba todo lo que era espiritual y lo que no era espiritual. O sea, iba al trabajo y no es que yo hacía una tarea espiritual. ¿Por qué? Porque no es que me ponía a orarle a las personas, porque, no sé, tenía que hacer algo administrativo. Yo trabajé mucho tiempo en un mayorista, estaba sola en una oficina y nadie entraba. Y después Dios me empezó a hablar sobre que las personas espirituales, las personas que ven a través de lo que Jesús ve, ven todo desde una óptica espiritual. Y Él empezó a darle sentido a mi manera de vivir. Dios necesita, en realidad nosotros necesitamos de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Nuestra vida carece de sentido. Aún cuando servimos dentro de la iglesia. Yo me acuerdo de haber llegado al punto, yo sirvo al Señor dentro de la iglesia desde que tengo 12 años. Desde la escuela bíblica, limpiar baños, pasé por creo que todas las áreas de servicio hasta poder encontrar específicamente lo que Dios quería hacer a través de mi vida y los dones que Dios me había dado. Y llegué al punto, eso no te jacta de estar cumpliendo el plan de Dios, porque llegué al punto de estar en la puerta de la iglesia y largarme a llorar. Es decir, no quiero entrar, Dios. Estoy cansada, me cargué tanto con qué es lo que vos querés hacer, veo tanto lo que falta y empecé a dejar que la amargura invada mi corazón y me desgasté y llegué al punto donde no quería entrar. Dios, y lo peor era esto, es que uno es consciente que ese sentimiento no es bueno. Entonces la culpa es el doble, ¿no? Es como que lloraba porque no quería entrar y lloraba porque estaba llorando por eso. Y es como, Dios, ¿qué pasa por dentro? Y ahí Dios empezó un quiebre, porque Dios empezó a enseñarme de que aun cuando la carga pueda parecer difícil, con Él todo es disfrutable. Y fue ahí donde Dios empezó a hablarme que Él quería entrenar una generación que ame a Dios incondicionalmente, que tenga herramientas para permanecer en su presencia, porque eso es todo lo que necesitamos para preparar el camino para su segunda venida y para poder disfrutar de este corto tiempo acá en la tierra comparado con la eternidad que Él tiene reservada para nosotros. Y lo que Dios habló fue, después de entender esto que leímos en Filipenses capítulo 3, Dios me empezó a hablar de cosas prácticas para poder entrenar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que se mantengan alineados a su corazón. ¿Quieren que les comparta lo que Dios estuvo entrenando en mí? Sigue entrenando y que tengo que descubrir en cada etapa de qué manera Él lo quiere tratar en mí. ¿Sí? Yo algo que descubrí es que no puedo buscar a Dios de la misma manera que lo buscaba cuando tenía 12 años. Mis necesidades espirituales, mis responsabilidades aún dentro del cuerpo de Cristo eran diferentes. Y si yo trato de buscar, y mis tiempos también, yo iba al colegio y tenía muchas horas más libres para poder buscar del Señor. Y cuando terminé el secundario, yo ahí encontré un quiebre también. ¿Cómo lo iba a buscar a Dios con mayor carga de responsabilidades? ¿Cómo iba a poder encontrarme con Él
en esta etapa nueva, llena de desafíos, de incertidumbres, donde Él le iba a dar dirección a lo que iba a venir por delante. Y cuando me casé, ahí también me di cuenta de que yo no podía buscar a Dios de la misma manera que cuando estaba soltera. Yo era soltera, me iba a mi habitación sola, podía pasar horas, pero al casarme tuve que encontrar otra dinámica de encuentro con Dios. Y así yo creo que en cada etapa de nuestra vida, Dios nos va enseñando a cómo encontrarlo sin perder esta comunión con Él. Y yo descubrí acá en Filipenses 4 algunos principios para quitar todos esos obstáculos que nos hacen como desconectarnos de la fuente, que nos hacen entrar en amargura y que nos hacen perdernos de la dicha que tenemos de poder conocer a Jesús y que Él nos conozca en profundidad a nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y dice Pablo, lo repito, alégrense. ¿Alguien quiere alegrarse en esta mañana? Alégrense. Ahora, es mucho más fácil alegrarse en el Señor en un ambiente de adoración, en un ambiente donde solo podemos adorar a Dios, donde apartamos para buscarlo a Él. Y yo le empecé a preguntar a Dios, Dios, ¿cómo es que alégrense en todo tiempo? Es fácil, Pablo, ¿no? Y podemos ver a lo largo de su vida que él tuvo una vida muy sufrida dentro de la óptica de lo que nosotros podemos ver de su vida. Él fue un mártir, ¿no? Y él dice, alégrense, dice, estén siempre llenos con la alegría en el Señor. Y fue ahí cuando empecé a ver, ¿cómo puedo vivir siempre alegre? ¿Cómo puede el Señor producir esa alegría en mi corazón? ¿A través de qué puedo entrenar el gozo de Dios? Y en Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 al 5, me encanta porque el título que en esta versión habla es que la fe produce alegría. La fe produce alegría. Ahora, ¿qué es la fe? No me voy a poner a predicar de la fe porque estaríamos horas. Pero a mí me gusta resumir la fe en dos cosas. Creer en Dios, en realidad en tres. Creerle a Él, pero sobre todo confiar en Él. La fe se traduce en confianza. Y la confianza que tengamos en Dios es la que va a hacer que nosotros podamos vivir alegres todo el tiempo. Y miren lo que dice, porque es hermoso este concepto, pero cuando empieza a desglosar acerca de la alegría, la fe que produce alegría, dice, por lo tanto, versículo 1, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y acá miren lo que dice, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste al enfrentar pruebas
y dificultades. Le pediste, Señor, dame pruebas y dificultades, quiero gozarme en vos. Parece absurdo, ¿no? Pero acá dice que, también Pablo dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Ahora, cuando no entendemos el propósito de las pruebas y las dificultades, lo que se produce en vez del gozo o la alegría de Dios es la amargura y el distanciamiento de Dios. No entiendo, me alejo y eso causa muerte espiritual. Se van apagando áreas de nuestra vida. Ahora, me gusta porque dice que nos alegramos a enfrentar pruebas y dificultades y explica el propósito. Siempre que yo leo la palabra el por qué o explica el por qué, yo puedo ver el propósito por el cual me está enseñando eso. Y acá dice, ¿por qué me puedo alegrar? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice esta versión. Las pruebas y las dificultades lo que hacen es que nos vuelven personas resistentes, firmes, sólidas, porque es en las pruebas y en las dificultades donde nosotros comprobamos quién es Dios. Y cada prueba y cada dificultad es una oportunidad de ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Sea que se reflejen como nosotros esperamos, o sea que se manifiesten de maneras que nosotros no comprendemos y no entendemos. Por eso es que te hace resistente, dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. O sea, pruebas y dificultades te hacen resistente. Empiezan a trabajar áreas de tu vida para que seas sólido, firme, no en tus propias fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer. Y dice que eso, lo que termina provocando esa resistencia, esa firmeza, te hace una persona de carácter firme. Por eso es que las dificultades, las pruebas, las adversidades empiezan a exponer en nosotros. Yo sé, ¿qué pasó que tengo esto? ¿Por qué empecé a pensar mal de tal persona? ¿Por qué empecé a tener celos de tal otra? ¿Por qué empecé a dudar si Dios puede hacer esto o no lo puede hacer? Empieza a probar nuestro corazón. Las pruebas exponen qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando comprobamos, y no es que Dios te expone en tu corazón para decir, ¿viste? ¿Viste que te falta fe? ¿Viste que no ¿viste que tenés esto que está mal? Dios no lo hace de esta manera. Lo que Dios hace es exponer tu corazón para poder fortalecer esa área de debilidad, hacerte una persona sólida, firme. Y miren lo que dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. No pone en duda lo que Dios puede hacer. La fortalece. Esperanza segura de salvación. Y dice, y acá amo este versículo. Dice versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cada prueba, cada dificultad es una oportunidad para que Dios llene nuestra vida con su fortaleza, que trate nuestro carácter y para poder ver esta llenura del Espíritu, con cuánta ternura Dios nos ama. Algo que amo de Dios es que cuando Él me muestra las áreas que Él quiere trabajar en mi vida, lo hace con tanta dulzura, con tanta ternura, que no puedo resistir reconocerlo. Aunque me diga cosas incómodas,
aunque me diga cosas que no quiero escuchar. Por eso cuando en muchas oportunidades Dios le habla al pueblo de Dios, le dice, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Dios muchas veces nos expone y nos habla cosas que no nos gusta escuchar. Pero Él las habla porque Él quiere purificar nuestros corazones para hacernos firmes, sólidos y que no seamos sacudidos por los deseos de este mundo, sino que seamos sólidos en la fe que tenemos en Él, en esta esperanza segura. El gozo en nuestras vidas no va a ser jamás por una ausencia de conflictos, jamás. La paz de Dios no viene porque Él hace todo lo que nosotros queremos y esperamos. La paz de Dios viene porque sabemos que Él nunca pierde el control de nada. Él nunca pierde el control, ni de lo que pasa en el mundo, ni de lo que pasa en mi vida. Entonces, esto es un contramensaje. Porque muchas veces en el primer conflicto o en la primera situación en donde Dios no opera de la manera en que yo espero, mi corazón se aleja. Y eso es lo que está pasando. Muchos se alejan de Dios porque no lo están conociendo en verdad. No conocen que Él es Dios. Él nunca pierde el control. Y Él es el que nos conduce. Y esto me hace pensar en que muchas veces vemos el éxito desde una óptica equivocada. Y pensaba en estos días en José, ¿no? Que a veces nosotros podemos tener una lectura diferente de la vida de José. José, desde chico, Dios le habló cuáles eran los planes para su vida. Él le dio sueños y le dio este sueño de qué era lo que Dios iba a hacer con su vida. ¿Y qué pasó? Enseguida sucedió. Pasó enseguida. No. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue preso. Tuvo ahí una experiencia de acoso. Vivió cosas terribles por años. Ahora, ¿qué voy a decir yo? ¿Que durante esos años José no estuvo dentro de la voluntad de Dios? ¿José no era una persona exitosa? No. Porque cada detalle de lo que José vivió fue parte de lo que Dios fue forjando en él para que el plan supremo de Dios para su vida sea real y concreto y su corazón esté preparado para disfrutarlo y concretarlo. Dios va preparando nuestro corazón. Yo me acuerdo y esta mañana pensaba, ¿no? Cuán bueno es Dios. A los 15 años llena de inseguridades. Y Dios siempre habló que Él quería que yo sea una persona de referencia. Pero me encontraba tan encerrada en mis inseguridades que llegaba al punto de no querer hablar en público. Por eso hoy me emociono. Porque yo pensaba de mí misma, ¿qué es lo que Dios puede hacer conmigo? No quería ni siquiera hablar delante de mi familia porque me avergonzaba de mí. Y Dios me habló palabras proféticas, porque las palabras proféticas alinean nuestro corazón hacia donde Él quiere llevarnos. Son nuestras postas dentro de la carrera. Y que cuando miramos para atrás nos damos cuenta que Él nos fue llevando sin darnos cuenta muchas veces a cumplir su plan.
¿Cuántas veces pude sentirme como José sin comprender situaciones que uno tiene que vivir? Pero hoy mirando para atrás yo le doy gracias a Dios, porque sin eso no sería la persona que hoy puedo ser. Y yo sé que Dios tiene cosas aún mayores. Y cuanto mayor sea el proceso de lo que Dios tiene en mi vida, mayores glorias voy a poder disfrutar. Y yo no sé cuántos, estoy segura que todos recibieron palabras de dirección en este tiempo. Y también sé que el enemigo siempre va a querer atentar a declarar lo opuesto sobre tu vida. Pero lo que sé es que Dios va a desintoxicar de toda mentira, va a afirmar tu identidad y no va a dejar que el propósito que Él pensó para tu vida se pierda. Le doy gracias a Dios por los momentos de dificultad, porque afirmaron mi corazón en Él, no en lo que yo podía hacer. No tengo nada de valor en mi vida que no sea Él. No hay una forma establecida que tenemos para aprender a reconocer a Jesús en todo tiempo. No hay una forma. Dios tiene gracias. Dios tiene una manera íntima de relacionarse con cada uno de nosotros. Si seguimos, y voy a ir apurándome un poquito, Filipenses capítulo 4, en el versículo 5 y 6 dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Es un motivo de gozo. Ahora, versículo 6 dice, no se preocupen ¿por qué? ¿Qué tenemos permiso? ¿Hay permisos para preocuparnos por algo? Dice que no tenemos que preocuparnos por nada, sino que, en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Orar por todo. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es muy fácil para nuestro corazón preocuparse, querer ocuparse de antemano de algo que Dios ya sabe cómo se va a desarrollar. Y a veces encasillamos la oración para solo momentos específicos, ¿no? Cuando estoy en situaciones extremas. Pero a mí me habla esto de empezar a vivir una vida de dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir que yo no me tengo que preocupar? ¿Y qué quiere decir que yo le tengo que presentar a Dios todo lo que necesito? Por mucho tiempo yo pensé que el presentarle a Dios mis necesidades se las presentaba de manera incorrecta, como diciendo, Dios, mira que me está pasando esto, ¿no ves que no puedo sobrellevar esta situación? Y cuando en la palabra de Dios habla de presentar nuestras necesidades, no es porque Él no las conozca. Vuelvo a repetir. Cuando Dios nos habla de orar y presentarle nuestras necesidades, no lo hace porque le tenemos que recordar qué es lo que estamos viviendo. Porque eso crearía un pensamiento de que Dios no sabe, no nos sigue personalmente. ¿Para qué Dios nos habla de que oremos en todo tiempo? ¿Porque Él necesita de hacerle llegar esta información? No. ¿Saben por qué? Porque nuestra alma necesita que le recordemos de que Dios nunca pierde el control. Cuando yo oro, yo suelo decir que la oración, a mayor oración, mayor dependencia de Dios.
¿Por qué no oramos? Porque creemos que no necesitamos que Dios intervenga. Cuando yo oro, y miren, esto fue una forma en que Dios empezó a trabajar el descanso en mi vida. Yo tengo mi necesidad, ¿verdad? Y cuando yo me presento delante de Dios, yo le digo, Dios, yo te entrego esta necesidad. Yo te doy autoridad a vos para que intervengas, porque Él no va a invadirme. Entonces yo le doy autoridad a Dios, que sea hecha tu voluntad. Entonces, ¿saben qué da descanso en mi vida? Saber de que sea cual fuera el resultado de lo que pase con esa situación, yo estoy confiada porque le entregué el control al Señor. Dios está tratando de que nosotros podamos entender la oración como este conector de dependencia, de guía, de instrucción de Él, que calma nuestra alma. Por eso la palabra de Dios dice, solo en Dios haya descanso nuestra alma. Y la oración es un medio por el cual nuestra alma se descarga. Me encanta porque en el Salmo 143, versículo 8, habla sobre hazme oír tu misericordia. Y termina hablando de elevo a ti mi alma. Muéstrame el camino por el que debo ir y elevo a ti mi alma. ¿Qué quiere decir que elevamos a Dios nuestra alma? Que le entregamos el control de todos nuestros sentimientos, de todos nuestros deseos, de todos nuestros anhelos y dejamos que Él intervenga. Cuando yo oro, yo le estoy dando el control de mi vida y me estoy poniendo bajo su plan, su voluntad. Ahora, siempre leímos este versículo, ¿no? El versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y a veces creemos que Dios viene como en un container de paz, ¿no? Que apretamos un botón y te cae la paz. Ahora siento paz. Pero, ¿cómo experimentaremos la paz? Descargando nuestra alma y dejando que Él la llene de su presencia. Le entrego mi necesidad y Él la llena de su amor, como leíamos hace un ratito, de su esperanza, de su paz. Y el vivir una vida de gozo, de mantener la alegría, de vivir un estilo de vida que ora a Dios en todo tiempo, que lo tiene presente, no solamente en un momento de oración en intimidad, sino un diálogo continuo interno en mi corazón. Esto es lo que hace que yo pueda ir entrenándome en Él. Lo siguiente que dice es que la paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo. Parte de vivir en Cristo es vivir en este continuo contacto con Dios. ¿Saben que meditar, una de las definiciones de meditar en su presencia, de meditar en su palabra, es dar vueltas en la mente? Eso es meditar, no es el típico eso no es meditar en Dios. Meditar en Dios es que yo tomo de su palabra, tomo de sus verdades y esas verdades empiezan a dar vueltas en mi mente y se empiezan a afirmar en mi corazón. Y cada vez que una mentira quiere venir a mi vida, yo lo confronto con la verdad de Dios. Y en esa verdad está mi seguridad. Para terminar, dice versículo 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Estamos terminando juntos con Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. No dejen de poner en práctica todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.
Hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a resolver, pero cuando nuestra mente, nuestras mayores luchas espirituales se centran en nuestra mente. ¿No les pasó alguna vez que frente a una situación terminaron con dolor de cabeza de tanto que dieron vuelta en su mente? ¿Cómo la puedo resolver? ¿Cómo puede pasar esto? Y terminaron así con dolores de cabeza muy grandes. Porque estamos dando vueltas en los problemas, en nuestra mente, en vez de meditar en las verdades de Dios que me ayudan a resolver esas situaciones y traer descanso. Yo no sé si te quedó algo de todo este mensaje, pero sí espero que te quedes con esta última parte, de todo lo que Dios te habló y te va a seguir hablando en este fin de semana. Lo importante no solo es que lo escuches, sino que la activación en nuestra vida se produce cuando lo ponemos en práctica. La clave no está en que la primera vez que lo pongas en práctica te salga perfecto. Los deportistas, cuando se entrenan, imagínense si pararían de entrenar porque las primeras veces no les salen las cosas que ellos quieren alcanzar en sus piruetas. Al contrario, los deportistas que compiten, que corren carreras, cada vez que se dan cuenta que fallan, es un motivador para poder seguir entrenándose, seguir avanzando, seguir corriendo, seguir perfeccionándose hacia llegar al objetivo que ellos pusieron. No dejes de entrenarte. Pone metas reales en tu vida. Y hay un deseo en mi corazón, hay tantas maravillas de Dios para ver. Y tantas veces me sentí tan lejos de poder verlo. Pero hay un deseo que Dios está despertando dentro de la iglesia, que es dejar de venir y escuchar. Y es empezar a hacer lo que Dios quiere para este tiempo. La creación gime y aguarda por la manifestación de los hijos de Dios. Pero nosotros estamos tan preocupados por nosotros mismos que es difícil que podamos ver la necesidad que nos rodea. Si tan solo descansamos en que Él se ocupa de nosotros, podemos ser la extensión de su corazón para otros. Hay muchas cosas que no sé si vamos a llegar a entender o si va a alcanzar nuestro tiempo acá en la tierra para poder entender la plenitud de Dios. Pero yo sé que hay más de Dios por descubrir. Hay un deseo que Dios está poniendo en cada uno de nuestros corazones por aprender a vivir. Eso que nunca pudiste ver, pero que Dios tiene preparado. Si vos sos de esas personas que están cargadas de promesas de Dios y no saben por dónde empezar para poder transitarlas, o si vos sos una de las personas que siente en su corazón de que Dios tiene más, quiere un nuevo nivel de madurez, de perfeccionamiento en su presencia, yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar y que le puedas decir: Señor, acá estoy. Quiero aprender. Yo sé que hay más. Sé que hay más de vos para mi vida. Like a